estar leyendo Efesios, la epístola de los Efesios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo solamente los versos del 5 al 9. Dice la palabra del Señor: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La palabra del Señor, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Venimos como siempre, Señor, con corazones contritos y humillados delante de ella, pidiéndote como siempre que tu Santo Espíritu nos ilumine, que nos abras nuestros ojos y oídos. Danos ojos para ver, oídos para oír, te rogamos, Señor, y no permitas que de ninguna manera los labios falibles de tu siervo sean impedimento alguno para tu palabra suficiente e infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Como se dieron cuenta, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo de la epístola a los Efesios, en la serie que hemos titulado Una iglesia para la alabanza de su gloria. Espero que recuerden, hermanos, al iniciar cuál era la motivación. Estábamos saliendo precisamente del Sermón del Monte con una visión un poquito más individual del creyente, un poquito más individual del discípulo, del ciudadano del reino. Y nos encontramos ahora en la epístola a los Efesios, donde tenemos algo similar, no obstante, es una perspectiva un poco más colectiva, porque somos parte de un cuerpo. Y a lo largo de esta serie, mis amados hermanos, hemos enfatizado, si es algo que desde este púlpito queremos hacer, es enfatizar que el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo transforma la vida de todo aquel que cree, y lo hace de una manera integral. Cada aspecto de nuestra vida es transformado por el poder de Dios. No hay un milagro más grande que aquel que dijo, sea la luz en la creación, haya dicho, sea la luz en la oscuridad de nuestros corazones para vida eterna. ¿Y cómo lo hizo, mis amados hermanos? Tito 3:5 nos lo recuerda, ¿cierto? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es en virtud, mis amados hermanos, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo tenemos paz para con Dios. Y es en virtud de esa obra que tenemos unión en Cristo. Y particularmente hemos enfatizado que lo que el apóstol Pablo quiere que los creyentes de Éfeso, y por extensión lo de toda Asia, y por extensión lo de todo el mundo, incluyendo a los creyentes que están reunidos hoy en el templo bautista de Colón, es que comprendamos cuál es la naturaleza de la vida cristiana. Cómo la obra de Cristo se manifiesta o se refleja en la manera real y palpable de nuestras vidas, gracias hermanos, cada día. No los domingos solamente, sino que todos los días de la semana. Pablo quiere que comprendamos, mis amados hermanos, no olviden cómo nuestra unión con Cristo moldea, inclusive dirige, cómo nos relacionamos los unos con los otros como parte del cuerpo de Cristo. Y también quiere que comprendamos
como en virtud de nuestra unión con Cristo, entendemos el lugar que ocupamos en el mundo y la manera en que vemos el mundo. Y lo principal, mis amados hermanos, Pablo quiere que lo veamos real, palpable y tangible. Por eso pintó los primeros 3 capítulos de la manera tan vívida que lo hizo. Que nosotros como creyentes podamos ser capaces de querer ver y profundizar la anchura, la profundidad, la redundancia, la longitud del amor de Cristo. Debe ser una realidad en nuestras vidas. Y Pablo elabora, como hemos visto hasta ahora, cómo en el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hemos de ser imitadores de Dios. Y que debemos andar como sabios y no como los necios que éramos todos, comprendiendo que los días son malos. Hemos hablado de cosmovisión, mis amados hermanos. Y la cosmovisión y la práctica de la misma, mis amados hermanos, que agrada al Señor, quiero recordarle a la iglesia, es solamente posible en el poder del Espíritu Santo. Muchos vemos estos primeros versos de los capítulos 4, 5, 6 capítulos, mejor dicho, y pensamos, vamos a hacer, pero es imposible si no es en el poder del Espíritu. ¿Saben por qué, hermanos? Desde la caída, todas y cada una de las relaciones humanas han sido afectadas por el pecado. Vivimos en un mundo donde hay exaltación del ego, donde prima el yo sobre todas las cosas. El pecado del orgullo afecta cómo nos relacionamos los unos con los otros, incluyendo la relación descrita en lo que leímos hace un momento. Por eso hemos visto que la solución, y lo vamos a ratificar en un momento, no solamente es marchar, no solamente es hacer protesta, sino que la solución es el Evangelio. La palabra del Señor tiene la respuesta. El creyente debe ser contracultural si queremos realmente impactar al mundo con la cosmovisión correcta. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es esa premisa la que el apóstol Pablo ilustra en todas las áreas de las esferas humanas. Lo vimos primero en el matrimonio, lo vimos luego en la relación padre-hijo, todas estas áreas afectadas por la cosmovisión del mundo, y finalmente lo vemos ahora en el aspecto, digámoslo así, laboral. Quiero recordarles, mis amados hermanos, este concepto de someternos unos a otros en el temor del Señor es revolucionario, verdaderamente revolucionario, es verdaderamente contracultural. Y si como cuerpo de Cristo hemos de cumplir con nuestra vocación de ser luz, como candelabros de aquel que tiene las 7 estrellas a su mano derecha y el candelabro, hemos de no solamente decir lo que creemos, sino que hemos de vivir lo que creemos, de modo que nuestras sociedades sean transformadas. El Colón que usted y yo soñamos, y no lo estoy diciendo como un cliché, comienza con usted y conmigo, no con Alex Lee, no con Bolota, comienza con usted y comienza conmigo. Somos nosotros, mis amados hermanos, los que debemos devolver el concepto de familia al lugar sagrado del cual nunca debió salir. Somos nosotros los que debemos devolver el concepto del matrimonio al lugar sagrado de donde nunca debió salir. E inclusive hoy hablaremos de cómo debemos volver las relaciones laborales a la posición de donde nunca debieron salir. Y vamos a ver, de igual manera que la semana pasada, el meollo de todo es la motivación correcta.
Y por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, una nueva cosmovisión del trabajo. Ahora, ¿a qué nos referimos con una nueva cosmovisión del trabajo? Recuerden, hermanos, el Evangelio transforma cada una de las áreas de nuestra vida, inclusive la manera en que vemos el mundo y lo que hacemos en él. Yo quisiera presentar 2 puntos esta mañana. Un nuevo entendimiento de la relación laboral conforme a las Escrituras y un nuevo entendimiento de la motivación laboral. Considero que el tema que Pablo aborda hoy es relevante para nosotros. Y yo no voy a ser el que extienda el engaño que algunos colonenses, inclusive, voy a decirlo así, yo también me considero ya a esta altura colonense. La fama que tenemos, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Y aun cuando hay buenos defensores de la causa, la realidad es que muy pocas cosas buenas, discúlpenme, para muchos salen de Colón. Colón es famoso por banda, Colón es famoso por violencia, Colón es famoso por algunos deportistas, pero aparte de eso, lo que tiende a correr por ahí es una mala reputación, inclusive en el ámbito laboral. Y yo sé que no estoy mintiendo, porque eso lo hemos vivido aquí todos en 4K, nada más con algunos trabajos en la iglesia. ¿Ok? De modo que quiero que la iglesia comprenda que esto cambia con una cosmovisión correcta. No importa quién sea el presidente, diputado, representante, gobernador, no me interesa. Pablo nos está diciendo aquí que lo que transforma a las sociedades en todas las áreas, comenzando del hogar hacia afuera, es Cristo y su Evangelio. Ven conmigo, mis amados hermanos, y quisiera comenzar hablando de un nuevo entendimiento de la relación laboral. Y si se dieron cuenta, no hay mucho que interpretar ahí. Nuestro texto en la mañana de hoy comienza con 2 relaciones que son naturalmente opuestas. El término siervos, que ahí literalmente significa esclavo. De hecho, muchas de nuestras versiones en castellano, inclusive algunas de las versiones en inglés, buscan minimizar de una manera sabia, debería decir inclusive, el horror de la esclavitud, y utilizamos el término siervo. A tal punto que hoy eso se vuelve un saludo, ¿cierto? Siervo, sierva, ¿cierto? Pero aquí lo que se nos está diciendo es de la realidad literal de la esclavitud. ¿Ok? Y quiero que no es noticia para nadie que la esclavitud era común desde la antigüedad. En todas las épocas de la historia, aún hasta el presente. Los griegos, por ejemplo, tuvieron la costumbre de a todos aquellos criminales de guerra, criminales comunes, digámoslo así, deudores, se les esclavizaba. Y esto era la tapa del coco, porque los que realmente fueron peores fueron los romanos. Para los romanos, ellos llevaron el término de esclavitud a otro nivel. Ya tú dejabas de ser un ser humano, eras literalmente un animal. No tenías derecho a ciudadanía, no tenías derecho a cédula, no tenías derecho a ningún privilegio, no te podías casar con nadie, no podías tener, no eras nada. Algunas vacas estaban mejor que tú, si estaban en el primer siglo en Roma. No había ninguna garantía delante de la ley. Había contadas excepciones donde había buenos amos que trataban con cierta bondad a sus esclavos. Y estas personas eran precisamente
la excepción que ratifica la regla. A veces el término siervo lo tenemos tan acomodado a lo que mencioné hace un momento, que cuando nosotros leemos este pasaje no tenemos ni idea que para el momento en que se escribieron los evangelios y las epístolas de Pablo, la mitad de la humanidad se podía haber considerado esclava. El mayor porcentaje del Producto Interno Bruto venía de mano de obra esclava. ¿Okay? Ese era el motor de la economía. Esa era la situación en la que Pablo estaba escribiendo. Y ellos ya, como esclavos, inclusive en Cristo, eran parte de la sociedad romana. Ahora, hermano, ¿por qué estoy contando esta historia? Note cómo Cristo y los apóstoles lidiaron con este asunto. ¿Alguno de ustedes ha leído un ensayo socioeconómico del apóstol Pablo hablando de los horrores de la esclavitud dirigido al emperador romano? ¿No? ¿Alguna vez escuchó al apóstol Pedro decir: vamos a hacer una marcha pro esclavo a las 3 de la tarde en la Puerta de la Hermosa? No. ¿Alguna vez escuchó al Señor decir a Poncio Pilato, a alguno de: yo soy el Señor y desde ahora decreto que todos los esclavos son libres? Tampoco lo vio. Y ahora, hermanos, no estoy diciendo ahora que ninguna de estas cosas que mencioné son malas. Quiero que se entienda lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que el Señor y los apóstoles lidiaron con este tema de una manera diferente. Yo siento que el creyente debe participar en toda causa justa, pero el énfasis aquí es el método utilizado, lo que realmente transforma al individuo. ¿Ok? Quiero que me entiendan esto con claridad. El principio al que voy es que los problemas del corazón no se resuelven con legislación. Los problemas del corazón se resuelven con el Evangelio de Jesucristo. Ese debe ser el punto primario del enfoque de la cosmovisión cristiana. Voy a recalcar, el pastor no está diciendo que está a favor de la esclavitud, ni estoy promoviendo que no defendamos ninguna causa, sino que el creyente debe estar fundamentado en la cosmovisión correcta y de ahí obrar en el favor o en el beneficio o para la gloria de Dios. Permítanme citarle al reverendo Philip Schaff, precisamente en este tema de la esclavitud. Cristo y los apóstoles, desde dentro, por medios puramente espirituales y pacíficos, note, enseñando el origen y la redención común, la verdadera dignidad, la igualdad y el destino de los hombres, inculcándoles los principios de la justicia universal y el amor, y elevando al máximo las clases degradadas y desafortunadas de la sociedad a la virtud y a la piedad, produjeron una reforma moral radical del sistema y prepararon el único camino efectivo para su extinción gradual, legítima e inofensiva. ¿Sabe que el cristianismo hizo más en contra de la esclavitud por lo que hicieron los apóstoles y lo que hizo la iglesia en el siglo I, II, III, IV? ¿Saben ustedes que lo que hizo, por ejemplo, la predicación en el avivamiento, en la era del gran despertar, donde estaban George Whitefield, donde estaban Wesley, cambiaron la manera en que se trataba a la gente? No por marchas, sino por la predicación del Evangelio. Hasta el sol de hoy llamamos a esa época el gran despertar. Quiero que sepan, hermanos, la Escritura no toma partidos políticos, la Escritura no está con la derecha ni con la izquierda. Si sonara cliché, la Escritura está con
Cristo por encima de todas las estructuras y movimientos sociales. Y hay un principio que sobrepasa todas las cosas. Lea conmigo Gálatas 3:28. Este es el problema primordial con la esclavitud, que solamente Cristo resuelve. Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Y para los que les gusta la batalla de los sexos, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Amén. Lo que quiero recalcar a la iglesia, hermano, es que Cristo transforma nuestras relaciones, cada una de ellas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque después que usted me pregunte, pero entonces, pastor, si aquí no hay esclavitud, ¿para qué usted no está hablando de esto ahora? ¿Cuál es el punto, pastor? Te dice, van a ser las 12. Hay una razón por la que lo estoy haciendo. 2 puntos. La realidad es que aunque no lo creamos, aun cuando esté abolida en gran parte del mundo, la esclavitud todavía existe. Y solamente la correcta cosmovisión, el correcto entendimiento de que el ser humano vale no por el color de su piel o por el género con el que nació, sino que el valor del hombre radica en que fue creado a imagen y semejanza de Dios, dándole propósito y valor a su existencia. Todos estos problemas que estamos mencionando seguirán existiendo. Con una sociedad hoy que todavía dice que un bebé en el vientre de su madre por 9 meses no es un ser humano, sino un feto. Por ejemplo, esa vida no vale. Para aquellos que dicen que las mujeres son un objeto, que por cierto hay un hombre popular en estos tiempos que era actor o luchador de arte marcial diciendo que las mujeres son un premio para todos los hombres y que mientras más tengamos mejor. Ese tampoco entiende el valor de la vida. Es hasta que volvamos al entendimiento de que Cristo es quien define, que Cristo es quien le da valor a nuestra existencia, que podemos entonces tener un impacto en la sociedad. Ya podemos marchar todo lo que queramos, hermanos, te lo digo de ya. Eso no va a resolver, en ese caso, la situación. La segunda, que es la aplicación más directa a nuestro concepto, o contexto, mejor dicho, es que la relación esclavo-amo de esa época señala a nuestras relaciones laborales hoy. Y hago el énfasis porque si las palabras de Pablo que hemos leído son para personas que vivieron en el primer siglo sin derecho de ciudadanía, sin cédula, sin valor, ¿qué creen ustedes que le diría Pablo a los creyentes del siglo XXI con nuestro Ministerio de Trabajo, con nuestro sindicato, con nuestros derechos y deberes? ¿Saben qué le diría, hermano? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y hemos de reconocer, mis amados hermanos, que lamentablemente aún hoy, con todos estos beneficios, hay personas con una pobre ética laboral. No obstante, es aún peor o más lamentable, digámoslo así, cuando las personas con una pobre ética laboral se dicen llamar hijos de Dios. Y permítanme iniciar por decir que el énfasis del Pablo aquí no es el trabajo, ¿okay? Aunque toca el tema del trabajo, el énfasis son las relaciones laborales, pero todos los creyentes debemos saber o salir del paradigma común de que el trabajo es un castigo. El trabajo no es un castigo. De hecho, el trabajo es una bendición. Antes de la caída ya el hombre tenía trabajo. Lo que cambió fue la naturaleza del trabajo. Se hizo un poquito más difícil. Pero hermano, le hago una pregunta. ¿Usted cree que en el cielo, cuando estemos en gloria,
estaremos con una margarita en la mano, en una nube, flotando por toda la eternidad. No. Bueno, si pensaba que era así, déjame decirle que no. Porque como hemos leído en Apocalipsis, el resto de la Escritura dice que vamos a estar en la eternidad sirviendo al Señor. Y eso es trabajo. ¿Okay? En el cielo vamos a trabajar. Quiero que sepan. ¿Okay? Y si dice, bueno, si es ahí, no es para el infierno. Bueno, en el infierno también hay mucho trabajo y es peor. Porque llorar y crujir dientes por toda la eternidad suena como mucho trabajo, ¿cierto? De modo que el principio es cuál es la cosmovisión que usted y yo tenemos con respecto al trabajo. Eso es lo que nos cambia todo. Y veremos que Pablo aquí tiene un mandato para ambos grupos, amos y siervos. ¿Sí? El mandato lo vemos en la primera parte del versículo 5, ¿cierto? Oh, me tomó un rato llegar al primer versículo, ¿cierto? Siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Esa es la primera declaración, ese es el mandato. ¿Ok? De nuevo, las palabras dirigidas aquí precisa y específicamente a esclavos que eran creyentes. Y sin duda alguna aplican al empleado que es creyente el día de hoy. Pero note, se nos describe primero que esta situación es terrenal, porque dice sirvan a sus amos terrenales. ¿Ok? Eso es para este plano. Pero también nos indica por implicación que hay un amo celestial, que es el que está sobre todos. ¿Ok? Tenemos todos al que es un verdadero Señor y al cual todos tenemos que rendir cuenta, tanto obreros como patrones, porque dice el versículo 9 de nuestro texto que Dios no hace acepción de personas. Es Él, mis amados hermanos, el que nos pide ser obedientes. ¿Y a qué se refiere? Bueno, no hay que darle muchas vueltas, se refiere a una actitud sumisa al empleador. Y automáticamente la palabra sumisa nos pone sumiso al empleador. Pero el principio que está diciendo el apóstol aquí es que esto es la manera en que el mundo funciona. Este principio opera en todas las estructuras humanas de la sociedad. Se hace necesario siempre un orden de responsabilidades y autoridad, que siempre está representada ya sea por un jefe, dependiendo del campo donde usted se dedique, un capataz, puede ser un capitán, puede ser un gerente, puede ser el mismo dueño de la empresa, puede ser su mamá. Si me entienden a dónde voy, voy a mostrar un ejemplo. Acompáñenme a ver al centurión en Mateo capítulo 8, versículo 9. Miren cómo el centurión se expresa. Mateo 8, 9. Porque también yo soy hombre en autoridad. ¿No? Dice, está bajo autoridad, pero tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ve y viene, y a mi siervo haz. Y esto lo hace. Ahí está descrita toda la escala de la sociedad en esa época. Y note que con todo eso había alguien que le decía al centurión, ven y va. ¿Ok? Así funciona la sociedad. Y hermanos, estoy seguro que todos dirán amén. Pero la realidad es que todos y cada uno de nosotros tenemos de alguna manera u otra un problema con la autoridad. Todos. Desde la caída. ¿Ok? Todo estaba bien. Eva estaba respondiendo todas las respuestas del quiz de Satanás hasta que le dijeron, no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. No. O sea que yo puedo decidir lo que yo quiero hacer. Y ahí a continuación vemos la escritura decir, y la mujer vio que el árbol era
bueno, apetitoso, agradable para obtener sabiduría y al resto de historia. Ese es el problema de la autoridad. Si no fuera así, hermano, el apóstol no tendría que recordar cosas. Por ejemplo, Romanos 13:1. Sométase, de la palabra, a alguna persona. Toda persona a las autoridades superiores, esto refiriéndose al gobierno. ¿Ok? Y dice ahí, ¿cuántas personas? Todas. El diputado, especialmente el diputado. El gobernador, especialmente el gobernador y todos los demás. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién fueron instituidas, hermano? ¿Ok? Dios es el que pone y quita reyes. Es Él. Si a usted no le gusta eso de gobierno y eso, a usted le gusta la anarquía, bueno, entonces tiene problemas con Dios. Otro texto que a veces también suena problemático y más en este siglo XXI, ¿cierto? Hebreos 13:7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo? Usted es un hombre. En tu trabajo hay un extraterrestre. ¿Qué es lo que hay en tu trabajo? Alguien que no sea un hombre o una mujer. ¿Qué es lo que hay en tu trabajo? Es Dios el que dice esto. ¿Ok? Pero ¿por qué es problemático? ¿Por qué es problemático? Porque todos tenemos problemas con la autoridad. Pero dice el Señor, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y permítame decirle, hermano, que ese versículo de que somos cabeza y no cola, precisamente no ayuda en ninguna de estas circunstancias. Lo que el apóstol Pablo quiere que sepamos, hermanos, en pocas palabras, el creyente que labora debe recibir las instrucciones que se le dan y cumplirlas con una buena disposición o actitud. Como dice el versículo 7, la primera parte, de buena voluntad. Eso es lo que significa siervos obedezcan a sus amos. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna excepción? Sin duda alguna, la hay. Solamente hay uno. ¿Okay? Porque puede que usted me diga, mi jefe me cae bien, o mi jefe es un déspota. Vamos a hablar de eso en un momento. Solamente hay una excepción a lo que Pablo está diciendo aquí. Y es cuando mi jefe me está pidiendo que haga algo que contradiga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? De modo que todo lo que contradiga la voluntad implícita o explícita del Señor no debe ser obedecido. Pero ¿y si pierdo mi trabajo? No debe ser obedecido. Pero ¿y si me quedo sin comer? No debe ser obedecido. No se lo puedo poner de otra manera más bonita, hermano. ¿Ok? Porque el que te da el trabajo, adivinen quién es, hermano. El Señor. ¿Ok? En esos casos toca, ¿saben qué? Ejercer fe. No hay otra manera de ponerlo. De modo que si tenemos hermanos que dicen, bueno, pastor, mi empresa ahora se va a dedicar a vender droga de consumo masivo y me están pagando $5,000 al mes. Yo no soy el que la está empaquetando, yo nada más hago la finanza. El Señor dice, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Amén. De modo que la mala voluntad, el juega vivo, que nos caracteriza a los panameños, el que hay para mí, la deshonestidad y la pereza, no entran en la nueva cosmovisión. Menos
si el empleador es cristiano. Porque si no, mi jefe es siervo, así que él nos da base por bola a todo. ¿Sabe que la Biblia habla específicamente en un caso así? 1 Timoteo 6:2. 6:2 nada más. Dice la Escritura: y los que tienen amos creyentes, dice el texto, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y le pone ahí en pie de página Pablo a Timoteo: esto enseña y exhorta. Y es lo que estoy tratando de hacer hoy, hermanos. Esta debe ser la cosmovisión del creyente. ¿Qué es lo que tengo que hacer, jefe? Vamos a hacer lo que usted dice que tenemos que hacer para que a su empresa le vaya bien. Ahora, ese es el mandato. Lo que sigue entonces es la actitud, porque Pablo no nos deja con las manos vacías. La primera parte del versículo 5 nos indica la acción que debe distinguir al que es creyente, al que es partícipe de la nueva cosmovisión, que entiende cómo ocupa espacio en el mundo y qué debe hacer. La segunda parte habla de la actitud con la que debemos hacerlo. Note lo que dice la segunda parte del versículo 5. Con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No se refiere a que hay que tener el miedo al empleador. Más bien se refiere a una actitud respetuosa y humilde para con nuestro empleador. Que nuestro empleador pueda ser testigo de primera mano de lo que es la gracia de Dios. La mansedumbre, la humildad, la templanza que deben adornar el carácter cristiano, como vimos en el Sermón del Monte, es lo que nuestros empleadores deben ver. Y usted puede decir, claro que sí, pastor, si mi jefe es un pan de dulce, no deja entrar tarde, no deja salir temprano, no deja trabajar poquito, yo amo a mi jefe. Pero, ¿qué pasa si no? Mire lo que dice Primera de Pedro 2:18. Y de nuevo, este es el principio. No van a escuchar a los apóstoles decir en ningún caso hagan huelga de hambre. ¿Me están escuchando, hermano? Pero mira lo que dice Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y entonces, algunos quisiéramos terminar ahí, ¿cierto? Pero el versículo sigue. No solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Y el pueblo de Dios dice, no tienen que decirlo si no quieren, ¿ok? Esa es la cosmovisión diferente. Eso es contracultural, porque el mundo dice que si mi jefe no me trata como a mí me gusta, mi jefe la va a oír. A lo que Pablo le contesta, Tito capítulo 2, versículo 9. Tito exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean nuestra actitud, mis amados hermanos, en el ámbito laboral habla de Cristo. Nuestra actitud debe adornar nuestra fe. Nuestra actitud debe adornar nuestra doctrina. Ya usted puede entrar a la oficina vestido con la Biblia debajo del brazo y todo lo que usted quiera, pero si mi cosmovisión no ilustra lo que llevo por fuera, es por el gusto. Miren lo que dice el versículo 10 de Tito. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué hagan? ¿Lo ven ahí? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
O sea que en el trabajo todo el mundo tiene que saber que usted es creyente. No servicio secreto. Todos tienen que saber porque es creyente. Y no necesariamente porque está gritando que es creyente, sino porque todo lo ve diferente. A fulano no le vamos a decir lo que vamos a hacer a él porque él no va a saber, no va a hacer, le ama. Uno tiene que saber. Si lo sacan del grupo de WhatsApp, está bien. 1 Timoteo 6:1. Note lo que dice aquí. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, algunos de ustedes están de esclavitud, tengan sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. A veces nosotros tenemos la costumbre de que nosotros no nos podemos quedar callados, lo tenemos que decir lo que es. Él tiene que oír lo que yo tengo que decir. ¿Okay? Pero ya usted murió, ahora usted es nueva criatura. Ese es el principio, lo que está diciendo Pablo aquí. Mira lo que dice el teólogo William Hendrickson con respecto al temor y temblor. Significa que deben estar llenos de un espíritu solícito y consciente al reconocer la verdadera naturaleza de su deber. Vale decir, conducirse con sus amos en forma tal que estos sean creyentes o no, puedan ver lo que hace la fe cristiana dentro de los corazones de los que la practican, incluyendo a los obreros. Y por eso quiero hacer la pregunta de esta mañana, mis amados hermanos, mientras avanzamos. ¿Cuál es la actitud que nos destaca en el lugar de trabajo, a lo que estamos trabajando, en lugares de trabajo? ¿Por qué somos conocidos en nuestros ambientes laborales? Si somos más conocidos por nuestra falta de productividad, si es porque somos conocidos por nuestra mala actitud hacia nuestros superiores, porque somos cabeza y no cola, es probable que debamos examinar nuestra condición de trabajo. La actitud que sigue no es solamente con temor y temblor, sino que dice con sencillez de corazón. Y el término traducido sencillez se nos está hablando más que nada de franqueza, sin doble moral, sin doble intención. Y el principio es de todo corazón. ¿Sí? ¿Saben que hay que trabajar de todo corazón? Como sirviendo a Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el creyente debe entender que el servicio que le toque hacer, donde sea que el Señor lo ha ubicado, es un servicio no a mi superior, es un servicio a Cristo, que es el superior de todos. Y hermano, esto es importante porque previo a la reforma protestante, por mucho tiempo se consideró que el único trabajo santo era el de sacerdote o de predicador. De hecho, la misma iglesia católica en la época miraba de reojo a los laicos. ¿Okay? Pero fue la reforma que el concepto solideo gloria volvió y se nos recordó que todos, cada uno de nosotros, independientemente de quién sea usted, dónde viva y dónde trabaja, usted vive corandero. ¿Sabe qué significa corandero? En presencia de Dios, delante del rostro de Dios. Y vivir corandero significa vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. De modo que si yo no soy el pastor, pero soy costurero corandero. Si soy zapatero, corandero. Si soy piloto, corandero. Si soy enfermera, corandero. Todo es para la gloria de Dios. Por eso nos exhorta Blas Pascal, por ejemplo, haz las cosas pequeñas
como si fueran grandes por la majestad de Jesucristo, que es quien las hace en nosotros y vive en nuestra vida y hace las cosas más grandes, como si fueran pequeñas y fáciles a causa de su omnipotencia. ¿No ven, hermanos? Lo que hace el Evangelio es que cambia la manera en la que vemos el mundo y el lugar que ocupamos en él. El mundo te dice, cógelo con calma. Dios te dice, sé excelente para la gloria de Dios. Eso es contracultural. Lo cultural es lo que vemos planteado en el versículo 6, hermano. Recordé tanto de la empresa donde yo trabajo. Miren lo que dice el versículo 6. El apóstol lo plantea en negativo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Ok? ¿Saben lo que significa eso, hermano? No sirviendo al ojo es el término que está usando Pablo para decir a aquella persona que nada más trabaja cuando lo están supervisando. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Y todos conocemos a uno que cuando el jefe está, y el jefe se da la vuelta, ¿a qué hora salimos? A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Se está refiriendo a aquellos que primordialmente desempeñan cuando los están viendo, cuando lo están mandando. ¿Ok? Y la hermana Olga encontró cuando estábamos pelando una solución a eso que se llama micromanagement. Ella estaba allí. Mueve el lápiz, ahora mueve la pluma, ahora regresa el lápiz, ahora devuelve la pluma, ahora ve para atrás, ahora ve para adelante. Yo no puedo trabajar así, hermano. Yo prefiero que me den trabajar. Pero hay gente que necesita micromanagement, porque si no le hacen micromanagement, no trabajan. Los creyentes deben trabajar aún si este mundo está bien. ¿Cuántos hemos entrado en oficina del gobierno, vamos a hacer un trámite y está todo el mundo tomando café, echándose un cuento, pintándose las uñas y usted está en la fila? Hasta que llamen al supervisor, por poner un ejemplo. ¿Ok? El creyente no necesita eso porque en su cosmovisión él comprende que Dios lo está viendo, sea que el supervisor lo esté viendo o no. Mire lo que dice el Filipenses 2:12, aquí un ejemplo a lo que me refiero. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Filipenses 2:12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es el punto que está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Cuándo debían ocuparse los filipenses en su salvación con temor y temblor? ¿Nada más cuando estaba el apóstol Pablo ahí? No, ahora más en mi ausencia. Ese es el principio. Ese es el ejemplo. Hay otro problema también con este tema, porque de eso se desprende también que hay otras personas que están esclavizadas, digámoslo así, a la opinión de los demás. Mi trabajo nada más vale si fulano lo aprecia, y si no lo aprecia, mi trabajo no vale. ¿Okay? Algunos actúan para ser vistos de los hombres. Usted está en una reunión de trabajo, la reunión no tiene nada que ver con usted nada más tiene que tomar nota, pero usted habla más que el gerente, porque usted quiere hacerse notar. Cuidado con eso, porque eso es precisamente lo que decía el Señor de los fariseos, ¿no? Les encanta que la gente los vea, y el Señor les dice, de cierto ya tienen la recompensa que debe importarnos a usted y a mí, es que Cristo nos esté viendo. Y si le da la gracia, bien. Y si no le da la gracia, también. Porque la gloria es del Señor. Dice el Señor, sintámonos bien por haber hecho nuestro trabajo como siervo y más nada. Eso debe ser suficiente. Eso también es contracultural.
¿Y qué de los amos? El pastor está hablando aquí de los obreros nada más. ¿Qué hay de los empleadores? Bueno, ¿qué creen, hermano? El principio es el mismo. La nueva cosmovisión afecta de igual manera a ambos grupos. Mira lo que dice el versículo 9. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo. Ahora, aquí viene el contexto para ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hacer con ellos lo mismo implica tratarlos como iguales. Mateo 22, versículo 36, muchos lo sabemos de memoria. Alguien le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús contesta en el versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven cómo el Evangelio lo cambia todo, hermano? Yo puedo ser el más grande de los más grandes, humanamente hablando, pero yo tengo que amar a todo el mundo como me ama a mí. De modo que yo no puedo estar satisfecho que todo el mundo esté por debajo de mí, sino que yo quiero que todo el mundo esté donde estoy yo. Por poner un ejemplo. El amor que habla Cristo no demerita, sino que eleva. El amor que habla Cristo aquí no destruye, sino que edifica. Que era precisamente lo contrario a lo que hacían los esclavos o los dueños de esclavos de la época. Miren lo que dice Colosenses 4:1. Amos, hacer lo que es justo y recto. ¿Con quiénes? ¿Lo ven ahí? Sabiendo que también vosotros tenéis un... Y eso nos mantiene a todos en check, ¿cierto? Y aquí está diciendo también, dejando las amenazas. Y el principio es no imponerse en virtud de la fuerza, sino procurando servir a sus hermanos desde donde el Señor lo colocó. No buscando explotar, no buscando abusar, sino buscando levantar. Por ende, hermanos, así como el obrero deja la mala actitud, el juegavivo, el irrespeto, y bajo la nueva cosmovisión ama, obedece voluntariamente de corazón y es productivo y laborioso, la crueldad y las amenazas del empleador son reemplazadas por el amor, la comprensión y la consideración. Hermanos, solamente permítanme mencionarles, tuve la oportunidad de leer en estos días una de estas cartas de uno de los, creo que se llama Frederick Douglass, uno de los que sobrevivió el tiempo de la esclavitud norteamericana. Y me llamó la atención que él le escribió una carta a quien fue su esclavito. Y yo me puse a pensar, si yo hubiera tomado sus circunstancias, ¿qué yo hubiera escrito para atrás al que me tuvo esclavo por X cantidad de años? Pero se nota que ese señor estaba lleno de Cristo en su corazón. Porque una de las cosas que le decía: Señor, yo lo amo, odio la esclavitud, pero lo amo a usted. Imagínense eso, hermano. ¿Cómo están sus hijos? A sus hijos los amé un montón. Él está escribiendo: pídame para atrás cómo están, cómo les va. Esta es la persona que fue esclava por X cantidad de años en una granja de algodón, pero con la cosmovisión correcta. Con la cosmovisión correcta, con un nuevo entendimiento de la relación laboral. Los últimos minutos, mis amados hermanos, voy a dedicarlo a lo que estoy dejando por fuera. Dije que lo primero es el nuevo entendimiento de la relación laboral, pero no es menos importante el nuevo entendimiento de la motivación laboral. Y si se habrán dado cuenta, hermanos, no hay ningún código secreto. En todos los versículos
que leímos hoy, hay una palabra que se repite: Cristo. No hay otra. La motivación laboral o la nueva cosmovisión radica en Cristo. Servimos a Cristo, y al servicio o el servicio a Cristo lo hacemos de buena voluntad. ¿Saben por qué? Porque sirviendo a Cristo encontramos la verdadera libertad. Sirviendo a Cristo encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. Sirviendo a Cristo cumplimos nuestra vocación original. ¿Saben qué es más interesante, mis amados hermanos? Que usted y yo todos nacimos esclavos. Por más libre que usted se sienta. ¿Se acuerdan de los fariseos diciendo: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie? Pero la realidad es que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y usted y yo, desde que nacimos en esclavitud al pecado. Pero aquel que no conoció pecado, se hizo pecado. ¿Y sabe cómo lo llamó el Señor? Mi siervo. El que no conoció pecado se hizo siervo para que usted y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado y pudiéramos vivir finalmente para la gloria de Dios en vida nueva. Y eso debe ser suficiente motivo para que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Acompáñenme a Isaías 42. Lea conmigo desde el versículo 1. Me acerco al final, hermanos. Note, este pasaje a veces decimos que no tiene nada que ver con lo que está hablando Pablo aquí. Pero hermano, lo leí 2 y 3 veces y tiene todo que ver con lo que hablamos hace un momento. Miren lo que dice el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso no es ni usted ni yo, eso es solamente Cristo Jesús, ¿cierto? Recuerdan cuando el Señor salió de las aguas bautismales, la voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este versículo solamente aplica a Cristo. Dice: Él ha puesto sobre él mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Y la justicia a la que se refiere ahí, mis amados hermanos, es la justicia que nos pone en paz para con Dios. Es la justicia por medio de la cual usted y yo podemos ser hechos hijos de Dios. Y noten cómo la iba a traer, que ahí donde iba mi primer punto. Noten cómo vino el siervo. El siervo no vino haciendo bulla, ni tirando paredes, ni rompiendo puertas, ni gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará caña cascada, no va a oprimir a nadie, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá, ¿qué cosa? Justicia. Versículo 4: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Su ley es superior a la ley de Moisés y la gente la espera. Ese es nuestro ejemplo. Así es como se hacen los cambios verdaderos en la sociedad, con la verdad del Evangelio y de Cristo. Queremos ver color diferente, hermano. Comencemos por ahí. Y después vayamos a marchar y después hagamos lo demás. Pero comencemos por aquí. La gente tiene que oír: Cristo es la única esperanza. No tienes que vivir así. Hay otra manera de vivir. Solamente en Cristo. Dice Juan de la Cruz: no imagines que Dios se complace más con la cantidad de buenas obras que con el hecho de hacerlas con buena voluntad, sin buscar lo suyo propio con la honra humana.
La mayoría de las religiones en el mundo entero le importa solamente la hora. Haz. Dicen que en el Islam, el día que tú mueres, está Alá con una balanza y comienza a pensar la buena obra que hiciste o la mala obra que hiciste, y sea lo que sea que haya hecho, te tocará. Pero hermanos, el cristianismo, la religión verdadera, no dice que no hay que hacer obras, pero las obras son el resultado de lo que Dios ha hecho en ti. Y aún junto con las obras es importante la motivación de la obra. Si Cristo es la motivación de tu trabajo, Él es tu recompensa. Si Cristo no es la motivación de tu trabajo, tendrás el aplauso de los hombres. Ay, qué bueno, hiciste los números, hiciste las métricas, aplauso, te damos un bonito de $25 y todo lo demás. Pero eso pasa porque donde estamos tenemos que proclamar la gloria de Dios. Aunque sea barriendo. Aunque sea barriendo. Que las personas que te vean barrer digan, esta persona tiene algo que no entiendo. Háblame, porque tú eres así, te trato mal y tú me sigues tratando bien y tú sigues haciendo todo bien. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Así es el evangelismo genuino, mis amados hermanos. La segunda razón por la cual hay una motivación, el texto nos dice sin enredo alguno que el Señor da recompensa. La Escritura dice que Él es galardonador de lo que le buscan. Eso es lo que dice Hebreos 11:6, ¿cierto? Nuestro texto dice en Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea independientemente de un signo de Dios. Hay mucho que hacer, hermano, pero el cambio de Colón comienza, como ya dije, aquí. No solamente los domingos, pero también impactamos nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, como ya vimos la semana pasada, y no quiero que se quede por fuera. Impactamos la sociedad donde sea que el Señor nos haya puesto a la obra. Estamos proclamando a Cristo. Bajo la nueva cosmovisión debemos vivir como luminarias en el mundo. Cierro con este versículo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ven, hay que hacer obras, pero ¿cuál debe ser el resultado de las buenas obras? Que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces oiremos: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sean las palabras que escuchemos cuando estemos en la oración del día ricamente, hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias.